Sí, hola, buenos días. Vamos a ir comenzando esta primera mesa redonda. Inauguramos el CENIS. Queremos darle las gracias a todos por su asistencia para venir a trabajar y a debatir, pues, una pregunta facilita que hemos querido plantear aquí en el marco del Congreso, muy sencillita, que es cómo nos vamos preparando los gobiernos locales para la inteligencia artificial. En los últimos tiempos, podríamos decir, quizás marcando el 2020, el año de la pandemia, todos los procedimientos telemáticos, la administración electrónica, los distintos procedimientos se han sobrevenido y quizás podríamos decir que en el último año, los últimos 2 años, elementos de transformación digital como ChatGPT, como la inteligencia artificial en sus diferentes puntos, bueno, pues están revolucionando mucho todos los ámbitos, tanto el ámbito administrativo, el ámbito público del conjunto de las administraciones, el ámbito sanitario, el ámbito privado, el ámbito comercial, mercantil, bancario, bueno, pues en definitiva todos, ¿no? Y hay muchas preguntas, quizás tenemos la sensación de que vamos todos un poco como muy acelerados, todos queriendo incorporar elementos de inteligencia artificial porque es lo que está de moda, es un poco quizá lo que toca, todos queremos estar en la vanguardia en nuestras organizaciones para desarrollar e implementar aquellos instrumentos y aquellas herramientas que dan, sobre todo en nuestro caso de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los distintos gobiernos locales, un mejor servicio a los ciudadanos, de mayor calidad y de mayor eficiencia, tal y como ellos demandan, a golpe de clic desde sus distintos instrumentos, como los semáforos, las tablets y aquellos elementos que ya podemos tener todos y cada uno de nosotros diariamente en el bolsillo. Y, sin embargo, tenemos la sensación desde la Federación que muchas veces quizás vamos un poco como al golpe de intuición, a golpe de lo que vamos viendo que va haciendo o el de al lado o el de arriba o el de abajo, pero seguimos sin tener quizá un hilo conductor, una hoja de ruta que nos vaya un poco asentando las bases de cómo podemos ir implementando en nuestros diferentes campos de actuación la inteligencia artificial. Habrá que ver cuáles son las herramientas y los instrumentos que podemos implementar, atendiendo quizá muchas veces que no lo tenemos en cuenta al riesgo que supone estos nuevos instrumentos, estos nuevos elementos, porque recordemos que todo aquello que hacemos en el conjunto de nuestras organizaciones tiene que venir bajo el paraguas de la ciberseguridad y de la protección y la seguridad tanto para nuestras organizaciones como para el conjunto de la ciudadanía. Y, sobre todo, bueno, pues preguntas claves que bueno, hasta qué punto estamos preparados, pues desde el ámbito público, pues para dejar que los algoritmos tomen las decisiones, qué decisiones públicas estaríamos dispuestos a dejar tomar a la inteligencia artificial y que no tomemos el conjunto de las administraciones públicas. Estas decisiones que tomaría la inteligencia artificial, los algoritmos, serían las adecuadas. La inteligencia artificial en estos momentos es capaz de decidir por sí mismo todos los componentes económicos, sociales, ambientales de los que disponemos en nuestros entornos. Bueno, pues para esto y para responder a muchas preguntas, pues contamos hoy, ya los conocéis, con 3 magníficos expertos y ponentes a los cuales desde la Federación Española de Municipios y Provincias le queremos dar las gracias porque siempre están disponibles para colaborar, para ayudar y para aportar desde su experiencia y desde su buen hacer aquellas actuaciones que desarrollan, cada uno de ellos en su ámbito de aplicación y con el conjunto de la Federación para ayudarnos a colaborar con el resto de pueblos y ciudades. Así es que yo, por mi parte, nada más daros las gracias. Voy a presentarlos, ya los conocéis. Presento a mi izquierda a Víctor Soya, del Ayuntamiento de Avilés, a Aced Moro, que es del Ayuntamiento de Sant Feliu, y Borja Colón, que es de la Diputación de Castellón, los cuales tenéis ahora, bueno, también desde las Diputaciones su papel esencial ayudando en este cometido a los gobiernos locales. Yo, por mi parte, nada más y voy a dar la palabra a Víctor. Muchas gracias, Víctor, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias, Alejandra, gracias a la FEM por permitir estar al Ayuntamiento de Avilés en una mesa de una apertura de una jornada del CENIS, con tan buenos compañeros y compañeras. Y nada, ¿qué queréis que os diga? La inteligencia artificial es una ola que se nos ha caído encima.
Yo no sé la sensación que tendréis desde vuestras organizaciones, pero digamos, de alguna manera, nos ha sorprendido un poco a todos, ¿vale? Por lo menos en el mundo público. Y además tenemos la suerte o la desgracia de que cuando hay un cambio tecnológico de este calibre, todo el mundo nos mira, como si tuviéramos que estar un poco pues al cabo y al tanto de todas las cosas que ocurren alrededor. Mi intervención va a ser muy sencilla. Voy a intentar, a mí me ha gustado siempre bajar el balón al suelo, ¿vale? No el tiki-taka, pero bajar el balón al suelo. Es decir, cuando hay un desafío de este calibre, que ya hemos tenido unos cuantos, intentar al menos tener las pautas que habría que respetar para poder asumir ese desafío, ¿vale? Porque si os dais cuenta, la inteligencia artificial no es una cuestión de hace 2 años que parece que se ha descubierto, que han levantado una tapadera, han abierto una caja y ha aparecido. Es decir, ya desde hace 80 años, John McCarthy ya abrió en la Universidad de Stanford un laboratorio de inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, es una tecnología que define un poco su propio sentido, y es que es el arte o la ciencia de hacer que un ordenador razone, que un ordenador piense y aprenda. Llevan más de 80 años dando vueltas alrededor de esta idea. ¿Por qué ahora parece que ha salido un poco a la luz? Bueno, porque a mi modo de ver han confluido diversas cosas. Ha confluido que los avances tecnológicos, redes neuronales, supercomputación, han tenido en los últimos años un avance espectacular. Y como han tenido un avance espectacular, pues han permitido que exigencias que tenían los investigadores de la inteligencia artificial estén satisfechas. Paralelamente a este avance, los, digamos, desarrolladores de protocolos como ChatGPT, como Bard o como DALL-E, pues han estado trabajando, entre comillas, en la sombra, ¿vale? Desarrollando estos productos hasta hacerlos maduros. Y luego, por la otra parte, el último elemento que faltaba es el coste. Es decir, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no es barata, es muy cara. Y entonces hay empresas que han visto que aquí hay negocio y entonces han invertido muchísimo dinero para que esto sea casi comercial. Entonces, con estos 3 factores, de pronto hemos descubierto que existe algo nuevo que nos puede echar una mano. Y eso, para los que, digamos, tenemos que estar en esta primera fila, nos supone siempre un desafío, ¿vale? Un desafío. Y voy a intentar centrar, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, cuáles son los desafíos que nos plantea abordar un proyecto de inteligencia artificial, que todos sabemos lo que es, pero para poner en marcha creo que es necesario primero respondernos a algunas preguntas, ¿vale? El primer capítulo que tenemos que tener bien claro es que la inteligencia artificial funciona en base a datos, ¿vale? Es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que aunque parezca una obviedad, si no lo tenemos claro y resuelto, no hay inteligencia artificial, ¿vale? Y cuando hablamos de datos, ¿a qué nos referimos? Ya no nos referimos a los datos, digamos, verticales, de silos, que todos estamos acostumbrados a manejar. La inteligencia artificial empieza a rendir en el momento en que tienes diferentes fuentes de datos. Es decir, tienes datos IoT, tienes datos alfanuméricos, tienes datos de ciudad, tienes datos de contaminación, tienes datos de seguridad. Esos datos necesitan estar en el entorno de la inteligencia artificial que queramos aplicar. Si no tenemos estos datos, es difícil que la inteligencia artificial nos pueda ayudar, ¿vale? Cuando yo digo esto, os traslado cosas que seguramente son muy obvias, pero que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando tú juntas diversas fuentes, tú tienes que tener una estandarización, porque si no, esas fuentes no se hablan entre sí. Tienes que tener además una consistencia. ¿Consistencia qué quiere decir? Que las cosas tienen la misma estructura en una fuente y en otra fuente. Si no, cuando despleguemos la inteligencia artificial encima de eso, no vamos a poder conseguir nada. Volvemos a pasar por encima de una cosa muy evidente, que es el dato único, que lo llevamos puesto en la mochila desde hace muchos años. Y ahora es crítico. Es decir, si además de fuentes de datos no tenemos un dato único en cada una de esas fuentes, entonces la inteligencia artificial no nos va a dar los resultados que estamos esperando. Es más, puede ser un boomerang que se vuelva incluso contra nosotros. Por lo tanto, es una cuestión que tenemos que examinar antes de tirarnos a la piscina y ponernos, no por moda, sino por necesidad, a hacer algo para lo que no estamos totalmente preparados. Hay un apartado que pongo ahí que es la limpieza de datos. Podemos tener el dato único, pero cuando tenemos diversas fuentes, igual tenemos el dato en 7 sitios y en algún punto contradictorio, ¿vale? No os quiero decir nada cuando tenemos
4 webs con los trámites, digamos, de forma diferente en una web y en otra web. Es decir, tenemos diferentes fuentes de información, el dato está hasta normalizado y estandarizado, pero no está limpio. Entonces, son cuestiones que tenemos que abordar antes de intentar hacer ningún experimento con la inteligencia artificial. Y, por último, cito la privacidad de los datos. Es decir, la inteligencia artificial se basa en datos. Esos datos contienen datos personales. Esos datos personales tenemos que anonimizarlos. Tenemos que quitarlos para que no haya ningún elemento que permita contaminar cualquier decisión que pueda tomarse a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Tú me vas diciendo, ¿eh? Cómo voy de tiempo. Segundo elemento. El primero, los datos, ¿vale? Sin ese elemento, olvidémonos. En segundo lugar, tenemos las tecnologías, ¿vale? La tecnología que va pareja a la inteligencia artificial no es una tecnología convencional, es una tecnología específica y no es barata, ¿vale? Por lo tanto, las decisiones que tomemos tenemos que tomarlas sabiendo que vamos a necesitar una capacidad de cómputo grande, que vamos a tener que necesitar una capacidad de almacenamiento grande, que vamos a tener que prever un crecimiento exponencial y que todo eso vamos a tener, digamos, que abordarlo si queremos obtener buenos resultados. Luego vienen las técnicas. Los que llevamos ya tiempo trabajando hemos pasado pues, del puesto de trabajo tonto al cliente-servidor, hemos pasado a la parte web y ahora llega la inteligencia artificial. Todo eso incorpora técnicas nuevas. Yo no sé vuestras organizaciones, pero la mía no está preparada para eso. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar, los técnicos, de modelos, tenemos que hablar de modelos de aprendizaje, de cómo entrenar un modelo, de cómo desplegar un modelo al que estamos enseñando y realmente no sabemos. Entonces, ya no es tecnología pura y dura, ahora estamos hablando de técnicas. Técnicas que alguien nos tiene que trasladar para que el producto que vamos a colocar sobre los datos funcione como queremos que funcione, porque encima lo tenemos que explicar, ¿vale? La parte, ya no digo tanto TIC, hablo de organización que se meta en el mundo de la inteligencia artificial, lo va a tener que explicar porque parece una caja negra, aunque no lo sea, ¿vale? Y ahí aparece el siguiente elemento, que son los sesgos. Es decir, ya mis compañeros de mesa seguramente van a entrar ahí, pero si os dais cuenta, toda la normativa que está saliendo hace muchísimo hincapié en los sesgos. Y eso, que por primera vez en la vida el legislador está corriendo. Mi interpretación es que tiene un poco de pavor, en el sentido de que tiene que amarrar determinadas cosas como estas, porque estás diciendo que es una máquina la que tiene que realizar determinadas funciones, las que sean, ¿vale? Con más o menos criterio de decir lo que me dice la máquina me vale o no me vale. Pero hay una parte que son los sesgos que hay que tener en cuenta dentro de esas técnicas, ¿vale? Por lo tanto, antes de poner en marcha nada, tenemos que darnos cuenta de si los algoritmos que estamos utilizando respetan o no los sesgos que tienen que ser utilizados para ese ámbito en concreto. Siguiente elemento, que es ya el fundamental, integración en las organizaciones. En mi organización, siempre hablo de la mía, que es la que conozco, no tenemos un departamento que pueda abordar todo esto. No lo tenemos. Que es una llantina de todas las administraciones locales desde que el mundo es mundo. Pero es cierto. O sea, no tenemos perfiles de personas que entiendan de datos, porque son personas que tienen que, no de inteligencia artificial, pero tienen que entender de machine learning, tienen que entender de big data, y mis técnicos no entienden de eso, pero van a tener que decidir sobre eso. Entonces, algo tenemos que trasladar a las organizaciones para que, con colaboración público-privada o con recursos propios, seamos capaces de tener una mínima estructura que nos dé soporte a esta cuestión, ¿vale? ¿Eso qué nos va a obligar? Pues vamos a tener que pasar una temporada chunga, como digo yo, pues formando y capacitando gente. Es decir, tenemos que sacar a nuestros técnicos de su mundo actual, que estamos en el mundo del cloud, estamos en el mundo web, y tenemos que llevarlo a otro mundo que realmente es imparable, a mi modo de ver, ¿vale? Yo solamente aquí he intentado poner un poco los desafíos que creo que hay que plantearse antes de meterse en este charco. Y ahí pongo una parte que es la resistencia al cambio. Como no sabemos dónde lo vamos a aplicar, no soy capaz de ver esa resistencia. Pero seguro que va a haber resistencia, ¿vale? Seguro que va a haber resistencia
pues la lógica, pues a nivel jurídico, incluso a nivel económico, si la inteligencia artificial puede ayudar al área económica a prever unos presupuestos dentro de 3 años. Es decir, va a haber cierta resistencia al cambio. Por lo tanto, los departamentos TIC tienen que estar preparados para explicar el por qué ese elemento de inteligencia artificial ha dado esos resultados y no otros. Y ya no es tecnología pura y dura. Exacto. Es explicación de por qué están ocurriendo esas cosas en base pues, a un modelo matemático o a un modelo de otro tipo. Por lo tanto, yo resumiría todo lo que estoy diciendo en esta transparencia, ¿vale? Que son, digamos, las cuestiones en las que alguien tiene que fijarse para ver si el proyecto que puede abordar de inteligencia artificial va a salir bien o no va a salir bien, ¿vale? Porque en tecnología ir a la moda no es un buen consejero. Otro desafío es el desafío jurídico, que como os decía antes, ya veis que por primera vez los legisladores están corriendo más que la realidad, cosa extraña, ¿vale? Ya el año pasado la Unión Europea sacó el reglamento de inteligencia artificial, ¿vale?, donde los elementos en los que hizo hincapié son algunos de los que he dicho, ¿vale? Derechos de los consumidores, privacidad, seguridad de los datos, limitar los riesgos de manejar esa información. No ha entrado al núcleo de la algoritmia, ha entrado a los efectos de esta tecnología, ¿vale? Algunos países europeos han seguido un poco esa marcha y en España, pues ahí pongo que se creó la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, se llama ESIA, que está en la Agenda Digital 2026, y recalco que quiere hacer un papel de formación, coordinación, asesoramiento y control de los sesgos. De nuevo, control de los sesgos. No quiere entrar mucho más allá, control de los sesgos, la palabra mágica. Y luego a nivel nacional, la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, que también promueve desde España esta familia de algoritmos en español, en castellano y en las lenguas cooficiales, ¿vale? Pero sobre todo para controlar el fondo de esos algoritmos, el fondo de los algoritmos. Otro desafío, este es un desafío de otro tipo, el jurídico. Mi opinión, que los que estamos aquí vivimos en el mundo de la innovación, tenemos una oportunidad de oro, porque creo que es un cambio de paradigma donde vamos a poder resolver, si lo hacemos bien, con estas herramientas, los gravísimos problemas que hemos tenido hasta hoy, ¿vale? Y cuando os digo gravísimos problemas, os traslado que llegamos muy mal con nuestro core de negocio, que es prestar servicios a todos los ciudadanos con sus diferentes perfiles. Aquí la inteligencia artificial nos va a ayudar, si lo hacemos bien, muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos documentos, tenemos procedimientos, tenemos trámites. Si conseguimos anonimizar, si conseguimos cruzar esa fuente con otras fuentes, vamos a saber dónde estamos siendo ineficaces, no porque veamos una repetición de trámites, sino porque haya un algoritmo que nos diga que estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Por lo tanto, en la parte interna, si lo hacemos bien, nos van a ayudar muchísimo. En la parte externa, ni os cuento. Es decir, nuestra barrera, o por lo menos lo que me he encontrado yo siempre, es que por más esfuerzos que hagamos, no llegamos nunca al ciudadano, porque siempre se nos escapa algún ciudadano. Aquí la inteligencia artificial nos va a ayudar, la tira, porque va a responder en función del perfil, si somos incapaces de quitarle el sesgo. Entonces, no trataremos lo mismo en las oficinas de atención a un ciudadano que tenga más de 60 años que a un chaval que tenga 21 años y quería abrir un negocio porque es un emprendedor. O sea, hasta ahora hemos estado chapoteando pues con buscadores, con quitar el lenguaje natural, hacer 1000 cosas. Nunca hemos conseguido llegar al fondo de la cuestión, pero la inteligencia artificial está ahí y nos va a ayudar. Entonces, esta es una carrera de años, no hay que tener prisa, porque ya hay cosas que sí funcionan bien. O sea, y las habréis probado, los asistentes de voz, los asistentes chatbot, que ya no son jerárquicos, ya tienen una pequeña inteligencia artificial detrás, ya puedes dirigirlo a un determinado grupo de datos, no al mundo mundial. Bueno, empecemos por lo modesto y lo importante, que es el negocio, dejémoslo para un poco más adelante. Perfecto. Y ya dejo a mis compañeros que van a... Muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Se me oye? Perfectamente. Gracias, Alejandra. Gracias a la FEM por invitarnos. Buenos días a todos y a todas. Antes de arrancar con mis diapos, me gustaría que
trascendiéramos un poco de la nave, nos eleváramos para trazar una línea de tiempo de aproximadamente desde el año 2000 hasta ahora. A principios de los años 2000 atacábamos retos de gestión, ir más rápido, ser más eficientes, intentábamos ser más eficaces, ¿no? Y vino la administración electrónica, acordados de la mal llamada Ley de Administración Electrónica 11/2007. Pasaron los años y empezaron las crisis de legitimidad institucional, desafección del ciudadano con las instituciones, 15M, y vino la Ley de Transparencia. Entonces vino la ola o el auge de lo que vino a llamarse el gobierno abierto, el paradigma del gobierno abierto, precisamente para recobrar la confianza en las instituciones. Eso atacaba las crisis de confianza. Han pasado los años y, bueno, los acontecimientos se han sucedido de una forma vertiginosa y empiezan las crisis de tecnología. Bueno, más que crisis de tecnología, el auge de tecnologías disruptivas que están empezando a cuestionar los modelos. Ya no hablo de GPT, hablo de tecnologías en general disruptivas. Y eso lo podemos llamar gobernanza inteligente. Años 2000, administración electrónica, gobierno digital. Año 2010, gobierno abierto. Año 2020 y algo, gobierno inteligente. ¿Significa que son elementos estancos? No, significa que hay una evolución, significa que vamos atacando los grandes problemas con modelos organizativos de gestión diferentes, pero siempre estamos en lo mismo. Es decir, al final, instituciones que hacen frente a desafíos con una simplicidad tremenda. Esa es nuestra gran paradoja como administración pública, no voy a decir con un encefalograma plano, pero con estructuras sencillas, organizaciones sencillas, atacar problemas ultracomplejos, ¿vale? Y luego llega el mundo local, que eso es otra dimensión. Permitidme solo dos cifras. 8.135 municipios en España, según el padrón, a 1 de enero de 2023, de los cuales 7.707 con una población inferior a 20.000 habitantes, 7.700. El 30% de la población española, aproximadamente 15 millones de habitantes, viven en municipios donde las diputaciones, consejos y cabildos, gobiernos locales intermedios, son las instituciones de referencia. 83,83% de municipios de España de menos de 5.000 habitantes y, último dato, el 49,07% de municipios de España de menos de 500 habitantes. Por lo tanto, ¿cómo pueden ayudar las diputaciones a aterrizar en el mundo local la inteligencia artificial? Pues de todas las maneras del mundo. Dejadme que os dé simplemente 7 pinceladas. En primer lugar, la formación y la capacitación. Quizás no en el sentido más tradicional que podemos entender, hacer formación, sino porque entendemos que desde el punto de vista de temer a lo desconocido, una formación y una aproximación en conocimiento a las nuevas tecnologías nos permite intentar acercarnos a ella con mayor serenidad, ¿no? No hay mayor estabilidad de tiempos de incertidumbre que la formación continua. En segundo lugar, porque hace falta, como decía Víctor, capacitarse en herramientas diferentes. Hombre, todos somos muy jóvenes, pero tenemos cursos de WordPerfect. Luego tenemos cursos de herramientas más complejas. Pues ahora tocará hacer formación en GPT y generativas, ¿vale? Y sobre todo porque debemos despejar a través de esa formación y capacitación las dudas que generan muchas la inteligencia artificial y adyacentes. Yo me he encontrado compañeros y amigos que todavía defienden no, o creen que la inteligencia artificial es humo. Con esos bueyes tenemos que arar, es decir, hay que romper la dinámica de pensar que esa inteligencia artificial o esa tecnología o esas palancas son humo desde cualquier punto de vista. Ha pasado lo mismo en otras herramientas y otras tendencias que hemos visto, como os decía antes. Asesoramiento y cooperación. El verdadero core de negocio de los gobiernos locales intermedios es dar la vida por los pequeños. A mí no me vale que me digas, no, es que nosotros somos de unos o de otros. Bueno, pero tu verdadera razón de ser es la cooperación económico, jurídico y técnica a los municipios. Ley de bases de régimen local, artículo 36.1. Y si no, ¿para qué estás? Exacto. Unos podrán decir, no somos más paternalistas, somos menos paternalistas, tenemos una línea de actuación diferente, pero tu verdadera razón de ser es asesoramiento y cooperación. ¿De qué manera? De muchas maneras, ¿no? Sobre todo yo creo que es interesante que les ayudemos en el despliegue de sus propios modelos.
acompañándoles en sus proyectos, mostrándoles guías de uso, mostrándoles buenas prácticas, haciendo un seguimiento personalizado, pero sobre todo estar ahí cuando lo necesitan, ¿correcto? Yo creo que es la forma de entender el papel de las diputaciones. Financiación y recursos. A mí me gusta mucho eso de mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Sí, yo te quiero mucho como diputación, yo te quiero mucho como comunidad autónoma, pero cuando tengo que ayudarte, no me busques. Bueno, la ayuda puede venir desde dos puntos de vista. Bolsas de financiación, las diputaciones somos eminentemente subvencionadores de actividades de interés público. Esta es una actividad de interés público, financiar proyectos que pueden ayudar a la transformación de las organizaciones y a mejorar servicios públicos, facilitando inversiones de los ayuntamientos en estas áreas de negocio. Es decir, dotándoles de músculo financiero. Hay fondos NEX, nosotros capturamos fondos NEX, podemos distribuir fondos NEX, es decir, que el dinero se puede canalizar a lo mejor para proyectos más tradicionales, a lo mejor continuamos en transformación digital, continuamos en pilares de gobierno abierto, pero hay que abrir vías de financiación en proyectos de inteligencia artificial. Pero tenemos que dotar de músculo humano, bolsas de trabajo, es decir, capturar nosotros talento o reclutar nosotros talento de nuevos perfiles profesionales, como decía Víctor, y ofrecérselo a los ayuntamientos. Yo creo que es la mejor forma de estimular que ellos, de alguna forma, se tiren a la piscina para proyectos de transformación de estas características. También en lo que representa centrales de contratación, de las que disponen los gobiernos locales intermedios. ¿Por qué no aglutinar ese conocimiento desde el punto de vista de la contratación, otear el mercado e intentar canalizar las contrataciones a través de las diputaciones? Infraestructuras tecnológicas y todo lo que tiene que ver, como muy bien decía Alejandra también, con la securización de todas estas actividades. Ni que decir tiene que el auge de las tecnologías disruptivas, en concreto en la inteligencia artificial, ha supuesto un quebradero de cabeza para todos los compañeros de sistemas, ¿no? Es decir, al final no es más que abrir en canal las instituciones y someterlas a un riesgo innecesario en términos de criticidad tecnológica. Las diputaciones disponemos de la tecnología, de los conocimientos y sobre todo de la capilaridad que nos va a permitir securizar todas las transacciones en el territorio. Yo creo que eso es importante que entendamos, que al final de nuestra mano está el allanar el terreno en todo el territorio para que esas transacciones se hagan en las mejores condiciones. Colaboración y redes. Si hay algo que pueden hacer las diputaciones mejor que otros gobiernos más lejanos, es hacer piña. Entre las diputaciones, ya lo estamos haciendo a través del movimiento DipuPower, aquí veo a muchos compañeros, pero intentar hacer entender al territorio, a los municipios, que estamos con ellos. Grupos de trabajo, escenarios colaborativos, congresos concretos en el territorio y, en definitiva, hacerles ver en el territorio que no están solos. Esta es una buena opción, venir a congresos a nivel nacional, pero yo creo que visibilizar aprendizajes, fracasos en el territorio, sobre todo para que ellos vean que no están solos, es esencial para poder avanzar. Continuamos. La parte de regulación. La FEM hace un trabajo extraordinario en la redacción de ordenanzas tipo. Yo he participado, como mis compañeros, en la elaboración de muchas ordenanzas tipo. Hace poquito la ordenanza del dato. Está en ciernes la ordenanza de participación, las de administración electrónica, las de transparencia. ¿Por qué una ordenanza, por qué no una ordenanza de administración, de inteligencia artificial cuando el desarrollo normativo lo permita, se aterrice mucho más los conceptos? ¿Por qué desde las diputaciones no ser capaces de intentar de alguna forma aterrizar más los conceptos y personalizarlos en nuestro mundo local? Hay normativa autonómica o habrá normativa autonómica y debemos deslindar precisamente los conceptos para nuestro territorio. También hay experiencias a nivel municipal de sandboxes, es decir, escenarios de prueba donde se permite, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, la colaboración público-privada de una forma, no sé si decir más arriesgada o más valiente desde el punto de vista de la utilización de las tecnologías disruptivas. ¿Por qué no las diputaciones o los territorios provinciales se convierten en escenarios piloto para puesta en marcha de proyectos de inteligencia artificial? Yo creo que es interesante que avancemos en esa vía. Y por último, y casi que os diría, lo he puesto al final, pero casi que os diría que es lo más importante, la vía de la sensibilización y la vía de la comunicación. Yo creo que hay mucha desinformación en el modelo, mucha desinformación en los mensajes, mucho miedo
en la asunción de tecnologías que, por otro lado, están contrastadas, Víctor lo decía, no estamos inventando nada que no lleve muchísimos años aplicándose quizá en otros conceptos o en otras áreas, pero es importante aportar certidumbre en todo el proceso. De la misma forma que cuando vino la administración electrónica, eso de la firma en la nube, el sello de órgano, los secretarios se la cogían con papel de fumar y todo era miedo. De la misma forma, cuando empezamos a trabajar con transparencia, los derechos de acceso, todo eran recelos en relación con la apertura de las instituciones. Ahora que estamos hablando de GPTs y generativas, todos son muchos recelos en cuanto a qué estás dando de comer al bicho y ojo con la privacidad. Bueno, yo creo que es importante lanzar el mensaje de que la ética pública, que ya hemos trabajado durante muchos años, va a estar también presente en el despliegue de este tipo de tecnologías. Lanzar el mensaje de que vamos a hacerlo de forma transparente, y por ahí hay muchas experiencias ya de registros de algoritmos y buenas prácticas que nos permiten avanzar en términos de ética profesional y, sobre todo, practicar un modelo responsable aterrizando la normativa al ámbito local que nos permita, sobre todo en los pequeños municipios, avanzar sin los riesgos que eso supone. Y yo le doy la palabra a Aster Moro. Muy bien, Borja. Pues muchísimas gracias. Yo ahora cojo el testigo de mis compañeros y tengo que deciros que yo, con respecto a la inteligencia artificial, realmente tengo un poco el corazón partido, ¿eh? Es decir, porque coincido plenamente con Víctor respecto a que creo que es una gran oportunidad, de hecho creo que es la oportunidad. Y por otro lado también, cojo también el testigo de Borja respecto al tiempo que llevamos intentando digitalizar nuestras organizaciones. Y esa es una realidad. Las que llevamos ya bastante tiempo en el CENIS, hace 15 años que se creó este congreso y, si recordáis, era para todo el tema del despliegue del Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 15 años después, ¿cómo estamos con este tema? Yo creo que la respuesta es cierto, hemos avanzado, pero bueno, yo creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Por eso digo que es la oportunidad, porque sí que creo que bueno, de alguna manera debemos incorporar en nuestras estrategias de transformación digital, en nuestras agendas digitales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta, insisto, que la vamos a introducir en procesos en los que no están acabados todavía el proceso de digitalización y, por lo tanto, ese va a ser uno de nuestros mayores desafíos, que coincido con Víctor, que va más allá de la tecnología, que seguramente, bueno, yo creo que puede hacer millones de cosas, pero la realidad es la que es. Y, entre otras cosas, se hablaba también, ¿no?, de que se está regulando. Hay muchísimos, aquí os dejo un poquito cuáles son los antecedentes regulatorios en el uso de la inteligencia artificial. No solamente tenemos la ley, el reglamento de inteligencia artificial, sino que, como sabéis, Europa ha adoptado el primer tratado internacional sobre inteligencia artificial, por tanto es un tema que afecta a nivel planetario, como muy bien sabéis. Pero, como digo, claro, se está regulando porque no solo se trata de prestar los mejores servicios. Nosotros estamos aquí, la Administración Pública, para garantizar derechos. Y esto es algo que también debemos tener muy presente. Como digo, no voy a entrar, pero veis cómo, bueno, de alguna manera, y lo comentaban los compañeros, ¿no?, se está haciendo muchísimo hincapié en este tema. Decíamos que no, la inteligencia artificial llega a nuestras agendas en procesos todavía inacabados de digitalización. Fijaos que la actuación administrativa automatizada, que ciertamente esto no es inteligencia artificial, pero ha sido muy poco explotada en nuestros procesos, ¿no? Es decir, ya sé que se repite mucho, pero es que esta es una realidad. Nos hemos dedicado a burocratizar de alguna manera esta digitalización o a digitalizar la burocracia, como queráis decirlo, pero no hemos sido capaces de repensar nuestros procesos y de ver cuáles son esas actuaciones que no es necesario que hagan humanos. Sí, lo aplicamos en el registro de entrada, lo aplicamos en la numeración de decretos, pero dentro de lo que es el procedimiento administrativo hay multitud de actuaciones que podemos automatizar. Y esto lo podemos hacer
desde el 2015 y luego en el 2021 con el reglamento que desarrolla la 39 y la 40 ya nos explicaban incluso lo que teníamos que hacer, en mi opinión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero precisamente la AAA viene a ser como una especie de prototipo de lo que será finalmente, pues bueno, donde podremos ir incorporando también esta inteligencia artificial. Por lo tanto, un buen ejercicio que podemos o que debemos hacer las administraciones, las entidades locales, es precisamente identificar esas actuaciones administrativas automatizadas que podemos, de alguna manera, ir incorporando en nuestras organizaciones, porque al final se trata, y como bien decía Víctor también, de ir, de alguna manera, pues eso, ¿no?, aprendiendo, capacitándonos para, precisamente, bueno, cuando llegue realmente esta irrupción. Por otro lado, la inteligencia artificial, hemos visto en la anterior diapositiva los antecedentes regulatorios a nivel europeo, internacional y también a nivel estatal, pero es que además lo tenemos incluso incorporada la inteligencia artificial en nuestro ordenamiento jurídico positivo. La propia Ley 15/2022 de la igualdad de trato y la no discriminación tiene un artículo 23 que habla ya de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego también la Comunidad Valenciana, la Extremadura también ha incorporado en sus ordenanzas, reglamentos, normativa, pues también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Lo que está muy claro es que, para que no nos pase un poco lo que nos pasó en su momento con la administración electrónica o con los esquemas, sobre todo con los esquemas, que para mí es una de las asignaturas pendientes que tenemos, es importante conocer, leer, concienciarnos, experimentar con la inteligencia artificial. Yo he hecho un ejercicio que veis que es una diapositiva realmente bastante compleja, Borja me reñía un poquito, pero un poquito lo he hecho incluso para mi organización. He seguido, no sé si conocéis, pero Juli Ponce, que es un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, hace poco hizo una conferencia y tiene un documento además en abierto que es maravilloso. Él hablaba cómo se desprende de este reglamento de inteligencia artificial 3 tipologías de sesgos que debemos evitar. Los sesgos en los datos. Y hay un artículo específico en el reglamento de inteligencia artificial que habla precisamente de la gobernanza y la gestión de los datos. Nos decía Víctor, si no ordenamos nuestros datos, no podremos realmente aplicar la inteligencia artificial. Pues bien, el reglamento incorpora también esta visión. Por tanto, nuestra estrategia de transformación digital tiene que hablar también de un modelo de gobernanza de los datos en nuestras entidades locales, en la que incorporaremos también la inteligencia artificial. Como veis, aquí os dejo hasta los artículos, ¿no? Está claro que gran parte de las medidas que se proponen en este reglamento en cuanto a los sesgos están muy relacionadas con la protección de los datos personales, no es normal, pero fijaos que incluso hace guiños porque nos dice que podremos utilizar categorías especiales de datos para detectar y corregir sesgos, efectivamente con condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empecemos a entrenar nos permite ya este reglamento utilizar datos personales de categorías especiales para entrenarnos, para poder ver y verificar que realmente estamos cumpliendo con la normativa respecto a eliminar esos sesgos. Por lo tanto, también es una buena noticia. Por lo tanto, sesgos en los datos. Sesgos también cognitivos, es decir, está claro que el reglamento se basa en los riesgos, hay claramente todo un conjunto de sistemas de inteligencia artificial que estarán claramente prohibidos, pero luego lo dividimos en alto riesgo, bajo riesgo. Claro, los de alto riesgo, pues debemos tener cuidado, ¿no?, respecto a que se produzcan sobre todo sesgos en la toma de decisiones. Y esto es importante porque ya tenemos experiencias a nivel europeo. Conocéis seguro el caso del gobierno neerlandés, que tuvo que dimitir en pleno porque puso en marcha una inteligencia artificial que se vio claramente que producía unos sesgos porque tomaba decisiones en base a unos algoritmos, en base a una inteligencia artificial, y eso provocó cosas tan graves como familias yéndose a la ruina o incluso hubo hasta algún suicidio que otro. Por lo tanto, eso es un tema muy importante. Por eso hay prohibiciones específicas respecto a los patrones oscuros, ¿no?, que realmente estas
estos sistemas no sean capaces de alguna manera que manipulen, digamos, las decisiones, bueno, realmente que puedan alterar, ¿no?, de alguna manera el comportamiento de una persona. Esto está claramente prohibido, ¿no? Como también hay prohibiciones específicas en lo que son bucles de retroalimentación de estos sistemas. Yo no soy tecnóloga, no lo sabré explicar también, pero bueno, yo creo que se entiende muy bien el reglamento, ¿no? Oiga, vigilemos que en esta retroalimentación, en este aprendizaje, no vayamos a cometer errores en cuanto a los sesgos, ¿no? Hemos dicho sesgos en los datos, sesgos cognitivos y también sesgos estadísticos, ¿no? Si vamos a utilizar esta inteligencia artificial también para temas estadísticos, etcétera, bueno, que tengamos conjuntos de datos suficientemente representativos y que además, lo que hablábamos, la calidad de estos datos, para que el resultado de este producto pues sea absolutamente de calidad. Hay un tema que me interesa mucho porque lo ligo con el Reglamento General de Protección de Datos, y es que nos permite en el artículo 59 tratar, digamos, datos personales con finalidades distintas a las que han sido recabados cuando haya un interés público y en un entorno controlado de pruebas. Esto es súper interesante, porque sabéis que siempre había con el tema de protección de datos en no poder utilizar los datos que no hayan, para otra finalidad distinta de las que lo hemos recabado. Pues bien, en entornos controlados de pruebas en los que podremos experimentar, podremos utilizar estos datos personales, incluidos los de categoría especial, para poder, con otras finalidades distintas, ¿no?, para poder, como digo, entrenar. ¿Qué soluciones nos aporta el reglamento a todo este tema de los sesgos? Bueno, aquí un pequeño resumen, pero aquí incluso cito los propios artículos, ¿no? Lo hablaban también los compañeros, ¿no? Alfabetización, estamos aprendiendo. Es verdad que esto está impregnando ya la sociedad, pero también es verdad que la ciudadanía también está temerosa de qué pasa con todo esto. Yo creo que lo mismo que hablábamos cuando estábamos explicando el Reglamento General de Protección de Datos, nosotros debemos ser garantes de todos estos derechos. A diferencia quizás de la empresa privada, también está sometida, pero desde luego nosotros como prestadores de servicios públicos debemos ser capaces de garantizar todos estos derechos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad y una obligación de formarnos, de capacitarnos. Nos obliga también el reglamento de alguna manera a documentar. Fijaos que en la misma línea que el Reglamento General de Protección de Datos, seamos capaces de demostrar que estamos haciendo bien las cosas, por lo tanto, documentación técnica y, por supuesto, trazabilidad. Es verdad que a veces cuando se habla de la transparencia, que también es otro punto importante que nos dice, que nos aporta el reglamento, ¿no?, la transparencia y ahora este concepto de la explicabilidad, uno dice, yo que no entiendo nada de tecnología, uno dice, claro, vas a mirar el ChatGPT y me dicen que hay como 200.000 millones de nodos. Claro, por mucho que lo abran, yo no voy a entender nada. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, claro, por lo tanto, la explicabilidad, entender una humana como yo, digamos, o como mi madre, que sea capaz de poder entender, ¿no?, qué se está haciendo. Poder incluso saber que estás hablando con una máquina. O sea, son cosas muy básicas, pero que tenemos que garantizar. Otras soluciones que aporta el reglamento, todo lo que tiene que ver con la vigilancia humana. Conocemos este concepto también de Juli Ponce, ¿no?, de la reserva de humanidad. Esto es muy importante. Yo no sé qué pasará de aquí 50, 100 años. Lo que está muy claro es que en estos momentos debemos ser capaces de, sí, ir experimentando, implantar inteligencia artificial, pero siempre que haya la supervisión humana, ser capaces de poder revisar, verificar que lo que sale, precisamente porque somos garantes de derechos, sale en condiciones. Y esto es un tema muy importante. Por eso también incorpora el reglamento obligaciones, temas de códigos de conducta, etcétera, ¿no? Por supuesto, evaluación de impacto sobre derechos y evaluación de la conformidad más códigos de buenas prácticas. Sí, lo siento, tenemos que hacer evaluación de impacto sobre los derechos antes de implantar efectivamente una inteligencia artificial. ¿Podemos experimentar sin haber hecho esta evaluación? Pues sí, claro, podemos experimentar en entornos controlados, pero si lo vamos a implantar efectivamente, es obligatorio realizar esta evaluación de impacto. Ya lo era también, porque nos lo decía el Reglamento General de Protección de Datos, no había sido necesario esperarnos a este reglamento, pero sabemos también que cuesta un poquito hacerlo. Y todo lo que tiene que ver con la transparencia y la explicabilidad de los sistemas. Fuera del reglamento, cuestiones que podemos hacer,
está claro que necesitamos, precisamente porque estamos transitando, porque estamos aprendiendo, porque nos tenemos que capacitar, dotarnos de protocolos. Como decía, incorporar todo este tema en nuestra estrategia de transformación digital, reglamentos y ordenanzas locales, que aterricen todo este tema a nuestra realidad, que nos permita hacer esta hoja de ruta concreta de mi organización. Todo y que yo pienso que debemos ir a temas comunes. Lo que nos pasa y lo que nos está pasando durante todos estos años es un tema que nos pasa a todos igual, a los 8.000, no sé cuántos has dicho, ayuntamientos de todo el Estado. Por lo tanto, de verdad, o homogeneizamos procesos o nos ponemos las pilas en este tema, en ir todos a una y con agendas un poquito, como mínimo, alineadas, o esto no irá a buen puerto. Deciros, y aprovecho, que me consta que creo que está Jordi Masías por aquí, a la una y algo, creo que hay una mesa específica que Jordi Masías nos habla precisamente de una ordenanza local, ¿verdad, Jordi?, sobre inteligencia artificial. Yo creo que será muy interesante. Y ya para acabar, ¿voy bien? Un minuto. Ya está, ya para acabar. Efectivamente, hay muchísimos riesgos en el uso de la inteligencia artificial, pero de verdad yo creo que también tenemos que huir de estas posiciones maniqueas que estamos leyendo en los medios de comunicación. Resulta curioso que estas personas que ahora dominan la tecnología, las grandes tecnologías, Elon Musk and Company, sean los que pongan freno a todo esto, ¿no? Resulta curioso cuando llevan años lucrándose con nuestros datos, ¿no? Con lo cual es un tema a tener en cuenta. Efectivamente, debemos huir, en mi opinión, de estas posturas maniqueas. Yo creo firmemente que tenemos una oportunidad. Yo creo que además se está demostrando, la propia inteligencia artificial salva vidas. Es una oportunidad que tenemos por delante. Efectivamente, tenemos miedo a los riesgos potenciales y es lógico, e insisto en nuestra posición como Administración Pública para garantizar todos estos temas, pero lo que está muy claro, y siguiendo a Albert Sabaté, que también ha escrito sobre este tema, la responsabilidad de las decisiones basadas en los algoritmos no es de los sistemas, también que lo tengamos claro, será nuestra. Por tanto, nos tenemos que preparar y muy mucho, porque no podemos echar la culpa al algoritmo. Es un tema que será bajo nuestra responsabilidad y veremos qué pasa, ¿no? Decisiones tomadas en base a algoritmos que generen, ¿no?, un problema a una ciudadana, a un ciudadano. Bueno, ¿cómo responde la Administración sobre esto, ¿no? Es cierto que opciones para afrontar este reto, bueno, pues lo hablaba también Borja, ¿no? Todo el tema se están promoviendo los registros públicos de algoritmos, a modo de un padrón de algoritmos, creación de certificados específicos, cuando vayamos a comprar inteligencia artificial, pues que esté homologado, que esté certificado, y acabó, por otro lado, importante establecer criterios claros en la compra pública. Sabéis que se han actualizado la propuesta de cláusulas tipo para la contratación de inteligencia artificial. Por favor, cuando compremos inteligencia o sistemas de inteligencia artificial, tengamos muy claro cuáles son las cláusulas que debemos poner. No se lo dejemos solo al ámbito de informática para que compre un sistema. Hay aspectos organizativos, etcétera, que debemos tener en cuenta. Y ya por último, es cierto que la mayoría de usos actuales se basan más en la automatización, pero yo creo que es un peaje que tenemos que pagar. Es bueno empezar a automatizar para luego ya empezar a aplicar la inteligencia artificial, al menos es mi posición, ¿no? Y lo que está muy claro es lo que decía también Víctor, ¿no? Necesitamos disponer de datos adecuados y por eso mismo es importante que sigamos trabajando, pero ahora ya de verdad, en lo que es la reinvención de los procesos, pensando y poniendo ahora sí a la ciudadanía en el centro, precisamente para simplificarlo y para avanzar en esta proactividad y en esta personalización de los servicios públicos. Y disculpad. No, muy bien, todos en tiempo, fenomenal. Vamos a darles un aplauso a los tres, porque yo creo... Madre mía, con la temática que es tan amplia, tan extensa, tan poco aterrizada todavía en lo general, creo que habéis hecho cada uno de vosotros un ejemplo de síntesis y de temática práctica, y habéis aterrizado muy bien los distintos elementos con los que nos podemos encontrar. Nos quedan algunos minutillos por si alguien del público os quiere hacer alguna pregunta o realizar algún comentario, algo que queráis a alguno de los tres ponentes que están con nosotros. Gracias. Nos ha hablado de potenciales casos de uso de las entidades locales hacia el ciudadano, ¿no?, de la inteligencia artificial.
que entiendo es una de las partes por las que hay que comenzar, ¿no? Construir la casa por los cimientos para ver luego, como comentaba Víctor, qué tipo de procesos de tecnología, ¿no? En esa línea, ¿nos podéis comentar algo que vayáis hablando en las diputaciones o en las entidades locales? Bueno, a ver, yo por poner algún caso concreto, a ver, esto es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Pero yo ya lo decía, yo creo que hay experiencias de aplicación de inteligencia artificial de casos de uso ya bastante maduros. Es decir, que tú tengas un asistente de voz o un chatbot que está revisando las fuentes de datos al que tú le has orientado para que cuando, ya no voy a decir un ciudadano, digo un funcionario público, imaginaros, en un ayuntamiento grande, el área de bienestar social, la casuística que tiene es infinita. Es muy difícil que todos los empleados que tienen que informar a las personas que necesitan algún tipo de información puedan llegar a esa información, salvo con enormes esfuerzos organizativos. La inteligencia artificial nos ayuda, pero ¿ayuda al ciudadano cómo? Porque ayuda al funcionario. Ese es un caso de uso. Otro caso de uso que se me ocurre, para el que yo creo que todavía no estamos ni capacitados. A ver, nosotros hacemos cosas que no son siempre iguales, pero que son parecidas. Y generamos muchos documentos. ¿Pero los documentos están preparados para trabajar con la inteligencia artificial? Pues igual no, porque hay que utilizar técnicas de embedding para que las máquinas sepan interpretar los documentos, sacar conclusiones de los documentos, pero un caso de uso interesante sería ayudar a los técnicos municipales a finalizar un procedimiento. ¿Para eso qué necesitas? Pues igual necesitas 1 millón de documentos, porque no puedes hacer una conclusión en base a 1000, porque te vas a equivocar. Luego entonces necesitas datos y muchos datos, y datos preparados para tomar esa decisión. Y como estos casos de uso se me ocurre media docena, pero me parece que son un poco, que hay que empezar, como se decía, por lo poco para llegar a lo mucho, sin prisa, porque lo mismo que hemos tardado 10 años en que la administración electrónica sea una realidad, podemos perfectamente estar 1 o 2 años preparando nuestras organizaciones para que la inteligencia artificial nos ayude. E insisto, es la gran oportunidad de las administraciones, porque sin esta herramienta, por muchos esfuerzos que hiciésemos, nunca conseguiríamos ser eficaces. Casos de uso, yo os he propuesto 2, uno sencillo que ya está funcionando y otro un poco hipotético, pero desde luego desde ya casi nos puede ayudar. Yo, si me permitís, precisamente en esta idea de aprendizaje, nosotros en nuestro ayuntamiento, junto con una empresa privada, una entidad de tercer sector y otros ayuntamientos, sí que hemos estado aprendiendo durante bastante tiempo y ya tenemos una herramienta predictiva sobre temas de vulnerabilidad social. Es decir, ha sido además un proyecto súper interesante porque precisamente lo que nos ha ayudado es, uno, hemos juntado al ámbito de servicios sociales, en colaboración con esta empresa, nos ha permitido, porque el trabajo y, digamos, el reto no fue disponer de la tecnología, el reto fue pasarnos durante 1 año ordenando los datos para poderles extraer valor público. La idea era combinar los datos que teníamos en nuestro ayuntamiento, que teníamos muchísimos datos de las atenciones en materia con las trabajadoras sociales, etcétera, combinándolo con otros datos de entes supramunicipales y poder tener esta herramienta predictiva. Al principio, incluso las propias trabajadoras, claro, es que para todos es nuevo, ¿no? Y nos parecía, pues bueno, un poquito eso, ciencia ficción, ¿para qué va a servir esto? Y ahora la propia herramienta, incluso el ámbito político, está viendo la bonanza, porque podemos estimar en el año 2025, 2030, 2035, cómo estará mi territorio por zonas, digamos, en necesidades del ámbito social, ya sea por gente mayor, ya sea por, bueno, pues personas con algún tipo de vulnerabilidad, y nos podremos anticipar, nos podremos dirigir a personas que a lo mejor no piden las ayudas porque no las saben, porque no quieren, por un tema de estigmatismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un proyecto muy interesante que además
importante, pienso, nos ha permitido aprender, por tanto, controlado. Otro, siguiendo y evolucionando esto, lo que hicimos fue también trabajar el tema de la brecha social y también en colaboración público-privada, que además lo presentamos en el Smart City Congress de Barcelona. Hemos creado un dispositivo tipo Alexa, para entendernos, que se llama Atenea, pero controlado. ¿Controlado qué quiero decir? Que controlamos qué pasa con esos datos. No dejamos que esos datos, que no cuando utilizas Alexa, pues no sabes qué va a hacer y dónde los vende, qué es lo que hace, ¿no? Lo controlamos. Y es una herramienta dirigida a las personas mayores para que puedan dirigirse mediante la voz, que es un tema, sabemos, ¿no?, ligado con la brecha digital. Por mucho que se lo hagas fácil, a la ciudadanía, ¿no?, le cuesta, ¿no?, y por mucho que intentes hacerlo lo más fácil posible. Por lo tanto, es pedir y prestar servicios mediante la voz, ¿no? Bueno, como casos de uso en los que estamos experimentando, aparte también en temas de gemelos digitales, pero todo desde un punto de vista muy de aprendizaje, de experimentar, que creo que también es positivo. Sí, pero yo creo que es cierto que no hay un escenario donde nos podamos encontrar un pool de casos de uso al que podamos recurrir todos, porque la gente cuando empieza dice, ostras, ¿para qué? Pues estos han dicho ellos 4 ejemplos. Yo le lanzo un reto a Alejandra, es que desde la FLEM se lidere algún tipo de publicación con una relación de casos de uso, con una serie de fichas identificativas. Esto se ha hecho así, esta es la tecnología, sobre todo porque la gente necesita referencias de casos de uso que ya se han hecho, precisamente para ver el encaje. Ostras, pues empezamos por hacer lo que hizo el Ayuntamiento X. Yo creo que es una propuesta interesante, ¿no? Si a lo mejor, Alejandra, Genial. ¿os animáis? Sí, nos animamos. No, te recojo el guante ya te lo digo desde allá, porque si hay algo que es importante y lo habéis hecho hincapié vosotros, es en el tema del trabajo colaborativo, de las redes, de aprender, de compartir, y bueno, pues esa es nuestra labor. Así es que desde la Federación toda nuestra disponibilidad y ayuda para echar una mano en lo que necesitéis. Y bueno, pues daros las gracias a todos por una vez más, por vuestro buen hacer y por compartirlo con todos nosotros. Y por nuestra parte ya nada más. Vamos a terminar aquí para dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos. Gracias.